Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk, el programa que conduzco desde hace ya varios años, los días miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, y que me permite conversar con ustedes temas muy interesantes de aprendizaje, siempre en compañía de mi fija, Tilly de León, desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo estás, Tilly? Bien, Adrián, ¿tú qué tal? Recordémosles a nuestra audiencia que este programa queda residente en mi canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, COWT y latina N. Ahí estará este programa, estarán los próximos y los anteriores. Así que síganme por mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se desarrolla la resiliencia. Mm. Y yo aprendí la palabra resiliencia en el contexto estudiantil porque cuando estudiaba física me dijeron que había una palabra que se llamaba resiliencia y que tenía que ver con la ciencia de los materiales. Después, ahora descubro que según la etimología de la palabra resiliencia, que viene del latín, proviene del latín resilire, que significa saltar hacia atrás. ¿Ah? Qué cosa tan graciosa, rebotar. Y esta raíz latina está compuesta por el prefijo re, que significa de nuevo o hacia atrás, y salire, que significa saltar. Y el primer uso que tuvo fue al acto físico de retroceder o de retirarse. Y después tomó el sentido de rebotar o regresar a una posición original desde un determinado impacto. En el idioma inglés empezó a usarse ya avanzado el siglo XVII como resilience, conservando el significado de capacidad de un cuerpo de recuperar su forma original después de ser comprimido o estirado. Por eso es que yo lo aprendí, porque lo aprendí por la física. No era el uso que se le da ahora. Ahorita vamos a hablar sobre eso. En el español eh, adaptó o adoptó un significado similar. Primero en el contexto de la física, después en el contexto de la ingeniería, refiriéndose a esa capacidad de un material para resistir y recuperar su forma después de ser deformado, ya sea por compresión o por estiramiento. ¿Mm? Luego, el vocablo empezó a cambiar de significado cuando se introdujo en el contexto de la psicología y también de la sociología. En psicología se refiere a la resiliencia, a esa capacidad que tiene una persona para adaptarse o recuperarse frente a una adversidad, frente a un trauma, frente a una tragedia o incluso frente al estrés. Hoy en día se utiliza bastante comúnmente, a veces mal usado, como siempre, ¿no? Pero tiene que ver con esa habilidad de las personas, también de las comunidades y hasta de los sistemas para superar las dificultades y volver a un estado de funcionamiento normal o incluso mejorar frente a un desafío. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay un cataclismo, cuando hay una catástrofe natural o causada, como es el caso de las guerras, los ataques terroristas, todas esas elementos pues que someten a la gente a una presión descomunal. Y vemos incluso cómo ciudades completas o países enteros se recuperan después de determinadas tragedias. No puede escapar de mi mente, por ejemplo, nosotros en Venezuela sufrimos un deslave bastante grave. Tili recordará incluso que también Colombia ha tenido varios deslaves, algunos en donde han perecido pueblos completos. En el caso de Venezuela, el número de muertos fue incalculable y el número de personas
que sufrieron ese deslave, pues es enorme. Pero vemos como personas, yo por ejemplo tengo en mi familia, mi familia política, mi nuera, su familia vivía en la ciudad de La Guaira, que fue objeto del deslave, y la casa de ella quedó rodeada de piedras enormes, gigantescas, que bajaron de la montaña, y bueno, y eso era increíble. Lo que era increíble era que hubiera sobrevivido la casa, porque eso fue un desafío enorme. Entonces, la resiliencia ha evolucionado de esta manera y cuando lo usamos, por ejemplo, en ese término de recuperar la forma original después de sufrir una determinada presión, o incluso se asocia la resiliencia con la flexibilidad o con la resistencia. Yo, como les dije, pues yo lo estudié en el marco de la ciencia de los materiales, y entonces veíamos como un determinado material se sometía a compresión o a estiramiento, y una cosa que parecía como magia volvía a su forma original después de doblarse o deformarse sin romperse. Y, y con el tiempo este concepto se fue adaptando a la vida de la psicología. Y se habla entonces en psicología de la resiliencia como esa capacidad para afrontar eventos traumáticos. Pero la resiliencia no es un rasgo innato. Por eso es que esta experiencia de aprendizaje de hoy se llama precisamente así, se llama desarrollar la resiliencia, porque se concibe la resiliencia como una habilidad que se desarrolla y que nosotros podemos desarrollarla de forma, eh, digamos, voluntaria. Cuando, por ejemplo, nos fortalecemos cultivando las relaciones positivas con nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, esa es una estrategia para desarrollar la resiliencia. Mm, para nadie es ajeno que lo mejor que le puede pasar a una persona que sufre una enfermedad grave es estar acompañado por alguien que lo ama y que lo quiere. En el caso mío, pues yo estuve al lado de mi esposa Iris, de mis hijos, de mis amigos queridos, incluso de mucha gente que ni siquiera me conocía y que me atendieron durante los 3 años que yo estuve con una catástrofe de salud que me privó de una vida normal, pues tuve 22 meses hospitalizado, y esos familiares, esos amigos que estuvieron allí, de verdad que hicieron posible que yo sobreviviera. Y mucha gente me dice, lo que pasa es que tú cultivaste las relaciones positivas con las personas. Y es cierto, yo tengo amigos que son a prueba de todo, incluso son a prueba de mí mismo, que he metido la pata hasta la saciedad y me merecía que me dejaran botado, pero de todas maneras la gente es tan generosa que hasta te perdonan con cosas que incluso yo diría que son imperdonables. Pero bueno, así es la gente es maravillosa. También cuando nosotros desarrollamos una visión positiva de la vida, la resiliencia se cultiva, porque entonces hay un dicho que es muy sabio que dice: al mal tiempo, buena cara. Entonces, cuando ponemos buena cara ante el mal tiempo, parece que el mal tiempo como que es más soportable. También pasa con el estrés. Cuando tú aprendes a regular el estrés, ese estrés le sacas provecho. Muchas personas incluso practican la gratitud como una manera de reducir el estrés. También la bondad, la caridad, todas esas acciones positivas del ser humano hacia otros seres humanos le ayudan a tener resiliencia.
Incluso cuando nosotros aprendemos a analizar situaciones, analizar problemas y encontrar soluciones, ese desarrollo de las habilidades para resolver problemas también te da resiliencia. Y lo vemos. Hay personas que se ahogan, como dice el dicho, se ahogan en un vaso de agua. Y llega alguien y les dice, ¿tú te has dado cuenta que te estás ahogando en un vaso de agua? ¿Ah? O una frase que yo he escuchado varias veces es, ¿sabes que el 99.99 veces de las oportunidades donde tú has vaticinado una catástrofe, esta catástrofe no ha ocurrido? Y te das cuenta y entonces como que te entra un, así como un aliento en el cuerpo que te deja ir más tranquilo. Entonces, la resiliencia es una habilidad importantísima para superar los desafíos y también para alcanzar nuestros objetivos. Pero también hay que aprender a diferenciar lo que no es resiliencia. ¿Qué no es resiliencia? ¿Mm? Por ejemplo, no es resiliencia la negación de los problemas. Hay personas que dicen, no, chicos, no te preocupes, si un problema no tiene solución, no te preocupes. Y si tiene solución, tampoco te preocupes. Un momentico, eso es la negación del problema. La resiliencia no es ignorar o negar la existencia de los problemas o dificultades o la existencia de emociones negativas. A veces nos damos cuenta que hay personas que se niegan el derecho de estar iracundos, de tener rabia. Y hay momentos en los cuales la rabia es sanadora. Claro, lo que es importante es no dejar que la emoción negativa se quede con uno, se enraice en la persona, se enraice con nosotros y entonces quedarnos en la rabia, quedarnos en la ira, quedarnos en la furia. No, pero sentirla es muy sano y es valioso y es poderoso porque eso es lo que nos permite superar los desafíos, incluso ir más allá de las limitaciones que las personas quieren imponer. No es negar el problema, no es evitar el problema, es reconocerlo y vivirlo, vivir el desafío de los problemas. Tampoco es resiliencia el que tú no sientas dolor, tanto físico como moral, como espiritual, como emocional. El dolor es también una herramienta de protección. Incluso hasta el estrés en algún momento es una herramienta de protección contra aquellas situaciones en las cuales nosotros experimentamos emociones difíciles. Lo que debemos evitar es el sufrimiento, porque una cosa es tener dolor y otra cosa es tener sufrimiento. Cuando nosotros nos dejamos poseer por el sufrimiento, entonces no tenemos capacidad de manejar nuestras emociones negativas y no nos podemos recuperar de esas emociones negativas. Entonces, no es la ausencia de estrés, no es la ausencia de dolor, es el poderlos vivir con una regulación emocional importante y recuperarnos de las emociones negativas. Tampoco es resiliencia esa independencia absoluta que algunas personas quieren declarar. No, yo soy independiente. Un momentito, tú no eres perfecto y estás apto de cometer errores y además, si no lo cometes, que no estás intentando lo suficiente. La resiliencia tiene que ver con aprender de los errores, con aprender de los fracasos. Incluso tuvimos un Learning Talk hablando sobre el aprendizaje de los fracasos, aprender a fracasar y utilizar esas experiencias no perfectas, esas experiencias erráticas para crecer y mejorar cada vez más.
Tampoco es resiliencia poseer una fuerza física descomunal. Cuando originalmente la palabra se concibió, se originó, como le dije, en la física y en la ingeniería. Pero en el contexto psicológico no se refiere a la fuerza física, sino a la habilidad mental, a la capacidad mental, a la habilidad de regular las emociones, capacidad de adaptarnos, de recuperarnos. No es, no es ser una especie de Superman, en donde las personas nos perciben así como que somos indestructibles. A veces las personas muy jóvenes sienten eso. ¿M? Por eso es que comen como si la vida no tuviera mañana. Por eso es que muchas personas hacen cosas que son contra natura, que van contra su vida, precisamente porque piensan que son super personas. Tampoco es resiliencia esa capacidad de recuperarse instantáneamente. No, hay cosas en las cuales la adversidad que vivimos tiene que vivir su proceso. Incluso existen una ruta del duelo y ese duelo hay que vivirlo. Y ese proceso necesita tiempo, necesita llanto, necesita dedicación, necesita esfuerzo. No implica una vuelta rápida a la normalidad. Hay veces que las personas de forma impertinente le dicen a alguien que ha tenido un dolor profundo, que han tenido una pérdida, que se tiene que recuperar ya. No, no, no. La persona tiene que vivir su duelo y vivir ese proceso completo. Tampoco es resiliencia esa especie de, yo lo llamo positividad tóxica, ¿ah? En donde tú sabes, tienes que ser optimista todo el tiempo y evitar las emociones negativas a toda costa. No, a veces hay que ser pesimista, pero un pesimista con optimismo. Suena como contradictorio, ¿verdad? O sea, hay que saber que hay un momento en los cuales hay que ser pesimista, porque ser optimista es criminal. A veces el pesimismo es una herramienta de desarrollo. A veces el pesimismo es una herramienta de fortalecimiento. Y entonces nosotros tenemos que aprender a procesar el pesimismo, a aceptar que en este momento yo siento el pesimismo y que para mí eso es parte de mi propia recuperación. Tampoco es resiliencia la adaptación pasiva, o sea, es casi como eh, seguir la voluntad de Dios. Un momentico, sí, sí. Hay momentos en los cuales hay que aceptar la voluntad de Dios, pero hay momentos en los cuales Dios te dice, actúa, actúa por ti mismo, tienes libre albedrío. Y la resiliencia no es esa adaptación pasiva en la cual acepto cualquier situación sin intentar cambiarla. Al contrario, tenemos que tomar medidas proactivas para mejorar las circunstancias adversas cuando sea posible. Es como algunas personas que creen que son inmunes al trauma, que son inmunes a verse afectados por experiencias negativas. Eso es igualito que el síndrome de Superman que estaba describiendo antes. Las personas resilientes saben que pueden ser afectadas profundamente por un trauma, pero tienen caminos de solución, tienen estrategias para vivir el trauma y superar los efectos del trauma, evitando el que esa vulnerabilidad que es natural en el ser humano y es deseable en el ser humano se convierta en, una, en un extremo. La resiliencia no es evitar ser vulnerable, es reconocer y aceptar la vulnerabilidad como una parte importante del desarrollo de la propia resiliencia.
¿Cómo pueden los padres o los educadores apoyar a los niños, a los menores, a los adolescentes, a sus estudiantes en el desarrollo de la resiliencia? Bueno, lo primero que a mí me viene a la mente es cultivar unas relaciones que sean maravillosas, unas relaciones donde haya amor, donde haya apoyo, donde haya afecto. Y cuando las personas s- pueden reconocer que la relación es cálida y es segura, y que en el caso de los padres y los cuidadores pasan un tiempo de calidad con ellos, los escuchan con atención y participan con ellos en sus actividades, entonces se crea ese ambiente alrededor de la persona que también lo crea el facilitador en la sala de aprendizaje. Cuando el facilitador logra crear un ambiente amigable de aprendizaje, donde el socio de aprendizaje te siente seguro y estable, entonces se siente cómodo de expresar sus emociones y sus necesidades. Luego hay que ayudar a los niños, a los adolescentes, a los estudiantes incluso a desarrollar habilidades de resolución de problemas, a fomentar la interdependencia y algo de independencia y de autonomía, porque así el estudiante, al otorgarle responsabilidades, lo pueden asumir. Y claro, tú vas sabiendo otorgar esa responsabilidad de acuerdo a la edad de la persona con la que estás interactuando. Hay algunas cosas, yo por ejemplo, no le recomendaría a un padre que le encomendara el cuidado de su casa a un bebé de 2 años. ¿Mm? Pero hay una parte de la casa que sí puede cuidar y se le encarga al niño y el niño lo hace. Sí, lo que pasa es que muchas veces los padres se vuelven sobreprotectores y no le otorgan responsabilidades a sus hijos porque son pequeños. No es que él es pequeño, él es un niño. O no es que él es un muchacho, un adolescente. Incluso hasta lo vemos en docentes, profesores, que no le otorgan una responsabilidad a sus estudiantes. Al estudiante hay que educarlo y a las personas hay que educarlas a identificar sus propias fortalezas para luego confiar en su capacidad para asumir responsabilidades apropiadas a su condición. Y en ese caso, el modelaje del docente, el modelaje de los padres, de los cuidadores, es fundamental. Cuando le demostramos a nuestros hijos que ellos confiamos en ellos para que afronten determinados desafíos, que vivan su propia dificultad y hacerlo de una manera positiva y constructiva, no crítica, no censuradora, entonces él se logra hablar abiertamente sobre la propia responsabilidad, sobre las propias experiencias y cómo hemos vivido nosotros en nuestra vida los obstáculos, las dificultades y cómo hemos podido superar o no. Porque a veces tenemos que hablar a nuestros hijos para que ellos conozcan los fracasos que hemos tenido a la hora de superar un determinado obstáculo, una determinada dificultad. Y mostrarle así que los errores son parte del aprendizaje y que yo puedo haber cometido un error y eso no me hace un estúpido. Yo puedo haber cometido una estupidez y no ser estúpido. Yo puedo haber hecho algo que lamento e incluso haber cometido hasta un acto delictivo, pero eso no me convierte en un delincuente. Cuando yo logro el, el propósito de enmienda y la enmienda, porque a veces la gente habla del propósito de enmienda, pero se le olvida que después del propósito de enmienda viene la enmienda. O sea, yo hago el propósito de enmendarme y me enmiendo.
Y cuando yo me enmiendo, entonces acción mata juicio. Y no es que tú vas a agarrar, pues tú sabes, dicen que el agua derramada no vuelve nunca a su recipiente. A veces incluso sabemos que la hemos regado, que rompimos el vaso y que el vaso no puede volverlo a pegar y que el vaso ya está perdido y que tiene que agarrar el vaso y hasta disponerlo en la basura, con cuidado para que nadie se vaya a cortar. Y esa metáfora me deja ver que yo puedo hablar sobre esa experiencia de cómo rompí el vaso, por qué se rompió, qué fue lo que hice y sacar las conclusiones, incluso tener que ofrecer las disculpas que da lugar y a veces hasta pedir perdón, que como saben es muy sanador. Una de las cosas que ayuda a desarrollar la resiliencia es participar en actividades extracurriculares. Por ejemplo, llevar a nuestros hijos a hogares de cuidado de ancianos, de hospitales, de casas de huérfanos, ir a lugares donde puedan ellos construir confianza en sí mismos, viendo el dolor ajeno, viendo la privación ajena y que sepan incluso desarrollar sus talentos y habilidades en esos contextos que son mm, demasiado desconocidos para la mayoría. A mí me encanta cuando alguien me dice, es que tengo hambre. No, mi hijo, discúlpeme, usted no sabe lo que es el hambre, ¿o yo? Usted sabe lo que es el apetito, pero el hambre no lo ha sentido jamás. La mayoría de las personas no han vivido hambre, porque el que ha vivido hambre sabe lo que duele, porque se produce un dolor en la boca del estómago que es insoportable. Y la mayoría de nosotros, a Dios gracias, no hemos vivido hambre, pero hay que saber que hay gente que sí la ha vivido y cómo se siente el hambre. Yo siempre me viene inmediatamente que hablo de estas cosas, me viene la escena de los Miserables del libro de Víctor Hugo, cuando Jean Valjean roba una hogaza de pan para darle de comer a su hija, ¿m? Para que no se muera, y termina en la cárcel durante no sé cuántos años por una hogaza de pan. Y claro, el dolor de un padre que ve a su hijo privado de alimento, pasando hambre con dolor, eso es insoportable. Entonces, tenemos que lograr que nuestros hijos conozcan que existe el dolor ajeno, porque esto les va a ayudar a construir una confianza en sí mismo. Incluso las amistades que se construyen en esos contextos son enormes. Cuando llevamos incluso a nuestros hijos en grupo familiar o en grupo de estudio o compañeros de clase, eso les proporciona una oportunidad extraordinaria de vivir ese desafío desde la óptica del que está cerca. Y entonces cuando le toque, va a poder superar mejor el obstáculo. Yo entiendo que nosotros protejamos a nuestros niños de violencia, de abuso, de negligencia, de experiencias traumáticas, porque yo no quiero que mis hijos adquieran resiliencia de esa manera. Sabemos que hay personas que han vivido eso, que han vivido violencia, que han vivido abuso, negligencia, estupro, y que eso les ha desarrollado una gran resiliencia. Pero válgame Dios, yo ese cáliz no lo quiero que lo vivan alguien que yo amo.
si hay alguien que vive que experimenta esa situación, bueno, a esa persona hay que brindarle apoyo, apoyo psicológico y hasta psiquiátrico. Y nosotros procurarle a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, un entorno saludable, un entorno seguro para que puedan desarrollarse plenamente. Es importante entender que la resiliencia no es un botón de on and off, de prender y apagar. La resiliencia es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, con paciencia, con esfuerzo y que además funciona mejor cuando nosotros le brindamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, el amor tan prodigado por Georgi Lozanov como su primera ley, la ley del amor. Todos los grandes educadores han prodigado el amor como uno de los elementos más importantes para desarrollar a cualquier estudiante y más desarrollar su resiliencia. Y si le brindamos a nuestros estudiantes las herramientas que necesitan para superar los desafíos de su existencia, entonces podremos lograr que estas herramientas, que además el aprendizaje acelerado también las desarrolla. ¿Por qué? Porque el aprendizaje acelerado se centra en desarrollar un entorno de educación donde el estudiante se le superen las creencias limitantes y alcancen su potencial oculto. Entonces la resiliencia es crucial para que puedan superar los obstáculos y abordar los desafíos con determinación. Si nosotros logramos que nuestros estudiantes entiendan la resiliencia, no que entiendan el concepto, que lo aprendan, que lo incorporen, entonces el aprendizaje acelerado servirá para beneficiar el desarrollo de la resiliencia a través de principios fundamentales de adaptación y de superación de límites por precisamente el uso de sugestiones positivas. Cuando el estudiante logra y se da cuenta, lo hemos visto hasta la saciedad en nuestras experiencias de aprendizaje, que el estudiante logra superar obstáculos, que los logra visualizar y enfrentarlos y superarlos. Y que nuestros estudiantes en las sesiones de facilitación con aprendizaje acelerado viven ese desafío de manera constante ante nuevos conceptos, nuevas habilidades, nuevas estrategias. Eso los ayuda a superar las barreras que consideraban originalmente insuperables. Cuando nosotros a nuestros estudiantes les brindamos la oportunidad de reflexionar, y es muy común esta pregunta que nosotros lo hacemos a nuestros estudiantes: ¿cómo puedo apoyarte? ¿Cómo puedo ayudar a que tú venzas el desafío que tienes por delante? ¿Cómo te apoyo para aprender, para crear? Entonces allí el estudiante descubre nuevas posibilidades porque está acompañado. Si el socio de aprendizaje además logra adaptarse al cambio, incluso producir el cambio antes que el cambio sea necesario, y se le presentan nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevos contenidos, entonces la pregunta que le hacemos a nuestros estudiantes es: ¿qué nueva estrategia vas a utilizar hoy? ¿Qué vas a hacer
distinto en esta oportunidad a lo que has hecho antes. Entonces el estudiante empieza a persistir, adquiere una ética de trabajo distinta y sigue adelante a pesar de las dificultades. Y esa persistencia es crucial en el aprendizaje acelerado porque precisamente el ritmo rápido que a veces lleva a la experiencia de aprendizaje acelerado puede resultar intimidante. Entonces los facilitadores tenemos que estar conscientes de eso y preguntar, ¿cómo puedo yo otorgarle una motivación a este estudiante para que mantenga su fuerza, para que supere las dificultades? Incluso preguntarle, ¿qué haría que tú hicieras las cosas diferentes? ¿Qué te gustaría que pasara para que sucediera algo diferente? Y con el desarrollo de las habilidades socioemocionales que ocurre por la enorme estrechez de relación que se produce entre los socioaprendizajes. Aquí está Tili que no me deje mentir. A veces los grupos nuestros de aprendizaje parecemos un clan de amigos. A mí me sorprende las demostraciones de afecto, cariño y amor que se logran en los grupos nuestros, en donde todo el mundo empieza a preocuparse del bienestar emocional de todos. Y entonces nosotros como facilitadores tenemos que preguntarnos, ¿qué nueva técnica puedo implementar para apoyar a mis estudiantes? ¿Qué hago para desarrollar sus habilidades de gestión, de gestión del estrés, de regulación emocional? Y entonces allí establezco estrategias para fomentar la resiliencia de forma efectiva, creando un entorno de aprendizaje amigable, fomentando una mentalidad de crecimiento. Incluso hasta la metodología de retroalimentación es diferente. Se hace retroalimentación constructiva. Nosotros hablamos del 5-1. 5 oportunidades de mejora constructiva por cada correctiva. Y tú tienes que preguntarte, ¿qué tipo de retroalimentación estoy dándole yo a mis hijos? ¿Qué tipo de retroalimentación le estoy dando a mi pareja? ¿Qué tipo de retroalimentación me estoy dando a mí mismo? Y ahí aprendemos a fomentar la resiliencia, no solo ayudando al socioaprendizaje a superar obstáculos, sino incluso a acelerar el proceso a través de herramientas de adaptación. Pregúntate, ¿qué pasos puedes tomar hoy para comenzar a integrar la resiliencia en tu quehacer como padre o como cuidador o como facilitador de aprendizaje? ¿Y cómo vas a llevar estos conocimientos a tus experiencias de aprendizaje? Doy la bienvenida a una pregunta de parte de Tilly. En mis procesos de ventas veo como algunos de los vendedores no han desarrollado la habilidad de la resiliencia y la frustración ante el no es muy compleja para ellos superarla. Entonces, ahí el apoyo que ellos necesitan es todo. Revisemos qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo lo podrías hacer mejor. La frase que Luis le dice a sus hijos, ¿qué hiciste bien hoy? ¿Qué puedes hacer mejor mañana? Como irles que visualicen su éxito en el futuro y puedan manejar esa frustración que sienten ante el no mediante el desarrollo de la resiliencia. Muchas gracias, Tilly. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron con esta sesión y los próximos que van a estar observándolo en nuestras redes.
Nos vemos la semana que viene a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Muchas gracias.